Muy buenas frikis, bienvenidos una vez más al canal y en esta ocasión os traigo la Fujifilm Instant Link White, la printer, la impresorita de Fuji de aquel formato que quizá algunos todavía recordemos, del formato Instant White. ¿Que de qué nos tenemos que acordar de este tipo de formato, de esta foto así instantánea? Pues de que no es un invento nuevo, esto es una impresora para vender un invento ya obsoleto que aparecía allá por finales de los 90 con esta grandota cámara Instant 100. Fue la sensación, era la competencia directa de Polaroid y ahora nos revenden esto, quieren seguir liquidando, quieren seguir sacándole rentabilidad a un producto ya obsoleto con esta impresora. Eso sí, ¿es interesante? ¿No lo es? Pues vamos a verlo en este vídeo, así que estamos abriendo la caja, vemos su contenido, que os adelanto que es algo pobre, pero eso sí, la impresora me encanta, la impresora tiene un diseño muy bueno, viene con una peana que tampoco es que se la hayan currado demasiado, pero hace su función, con su manual de instrucciones y con un cable USB. Como veis, la ponemos en la peana y queda aguantadita, queda sin que se nos vuelque encima, y ahora sería buen momento para poner el cordel, que también viene incluido, para poder llevarla de la mano mientras paseamos por la calle, cuando vamos a comprar el pan o cuando vamos a hacer fotos, que sería lo suyo. Es como cualquier otro cordcito, no tiene ninguna ciencia mágica, no es una alta tecnología, pero bueno, hay que saber ponerlo. Y el cable USB, oh no, un micro USB, se nota que quieren liquidar y estoy harto de ver en aparatos de este estilo cables micro USB. Se pueden utilizar las películas Instant White tanto en color como en blanco y negro, incluso con la del borde negro. En esta ocasión vamos a utilizar la normal, la estándar, que viene en un paquete con dos cargas. Las cargas contienen 10 fotos cada una, así que la abrimos, da sensación de que estás manejando algo magnífico. Cuando lo abres hay que andar con cuidado, no poner los dedos en las zonas prohibidas, y abrimos la tapita y ponemos la película. Para poner la película, que el cartucho, como veis, viene cerrado, es muy sencillo. Simplemente tendremos que hacer coincidir la pegatina amarilla con la amarilla y ya está. Cualquier chiquillo, cualquier adulto va a poder hacerlo. La verdad que Fuji en este aspecto nos lo ha hecho bien sencillo. Sale primero una cartulina plástica, que es, digamos, la de seguridad, y a partir de ahí podremos hacer las fotografías. ¿Cómo podemos hacerlas? ¿Cómo podemos mandarlas a imprimir? Pues incluso desde una de nuestras cámaras Fuji. Tienen una opción que, una vez elegimos la fotografía, vamos a impresión instant, ajustamos la conexión del wifi y, poniendo el número de serie, el número que nos aparece en la impresora, podemos emparejarla y, si tenemos suerte, hacerla imprimir. Recordar que la clave de conexión por defecto es 111. Le damos conectarse y en breves momentos pues la impresión está ya hecha. También podemos hacerlo a través de la aplicación de forma manual, y una vez le damos imprimir hay que recordar que las impresiones tardan en salir unos 12 segundos. Y luego podemos calcular en que se revelen un minutito, quizá 2, ¿vale? Para tenerla totalmente revelada. Pero bueno, unos 12 segundos nos dice Fuji que sale la impresión y así es, amigos. Aquí la tenemos lista para dejarla secar. Ojo, son fotografías muy delicadas, pero son instantáneas. ¿Para qué la veo bien? Pues para una reunión de amigos, estar ahí todos juntos y sorprenderles con la fotografía. Aquí en esta aplicación han sorprendido con dos tipos de módulos de impresión, con el natural y con el rich, colores vivos y colores naturales. Esto ya va a gusto de cada uno. Estoy haciendo una impresión de comparación para que veáis que efectivamente, de forma muy sencilla, podemos obtener impresiones bien distintas. Luego también hay impresiones que serían casi totalmente personalizables, que podemos ponerle texto, que podemos ponerle pegatinas, que podemos cambiar los colores, hacer incluso dibujos. Y ahora vais a ver, después de los 12 segundos que os vengo diciendo siempre, insisto en esto, la impresión hay que dejarla secar, hay que dejar que se revele, y cuando se descubre la imagen vemos aquí nuestra foto con la personalización. He puesto unos murciélagos y, como veis, un código QR. ¿En qué consiste esto?
pues bueno, podéis hacer uso de él casi como queráis. Vais a ver 4 opciones que nos explica muy bien Fuji en su página web. Podríamos enlazar con una página web a través del QR, imprimir un sonido, es decir, poner un mensaje de voz. Podríamos poner incluso una ubicación de Google Maps o poner un mensaje escrito. Viene muy bien para celebraciones e invitaciones de amigos. También podemos manejarlo como si fuera un Instagram, variando la fotografía, poniéndole filtros. Y bueno, hay muchísima variedad de personalización. Esta es la idea, la instantaneidad de la foto, la personalización. Podéis hacer collage, podéis hacer unas plantillas personalizables un poquito más alegres, de las que Fuji nos pone unos cuantos ejemplos. Y bueno, yo aquí estoy imprimiendo, venga a gastar hojas de papel haciendo pruebas hasta que se me ha acabado y he puesto esta maravilla. La carga de Fuji, otra vez lo mismo, desde fuera parece igual. La cajita negra, la cerramos, sale la hoja negra, todo es igual, pero hay una particularidad, que la foto viene con un maravilloso marco negro. Esto le puede dar un cambio a tus fotografías si las quieres conservar, si quieres hacer fotografías de viaje y demás. Espero que os haya gustado esto, espero que lo probéis y si merece la pena, pues si la conseguís de oferta sí, si se va de vuestro presupuesto seguro que no. Un saludo, amigos.